Buenas noches, soy el profesor Julián Carneiro. Nos encontramos en la semana 9 de nuestro semestre. Hoy, 17 de noviembre del 2025. Le doy la bienvenida a nuestra clase de corrosión. Hoy vamos a seguir hablando sobre los tipos de corrosión. Estamos en la semana 9. Ya sabemos que ya tenemos una actividad que era hasta ayer sobre la realización de un punto, pero se le dio una prórroga hasta esta semana, ¿no? Porque algunos tuvieron inconvenientes, de manera pendiente. Y vamos entonces a hablar seguir hablando sobre lo que serían los tipos de corrosión, cómo se origina, su forma, sus características. Y vamos a hacer algunos ejercicios de corrosión uniforme, ¿no? Que va para empezar. Vamos entonces a ver nuestra actividad. Ok, entonces tenemos la parte de los tipos de corrosión. Okay. En la semana pasada estuvimos hablando un poquito de esto, pero debido a que hubo mucha interferencia con el internet, vamos a darle un breve resumen. Ya sabemos que la corrosión puede presentarse de distintas formas, ¿no? Y puede haberse tanto corrosión uniforme como localizada, ¿no? Y existen diferentes formas como se presenta. En el primer corte vimos que existen dos tipos fundamentales: corrosión por oxidación y corrosión por electroquímica, ¿no? Ya sea por las soluciones acuosas, transferencia de electrones de un lado a otro, ánodo, cátodo, y la otra que se origina mediante un metal más oxígeno, forma una capa de óxido, ¿no? Vean que también existen diferentes formas en que puede darse la corrosión. Entre estas formas puede ser una forma de picadura, grieta, intergranular, por tensión, por erosión, por galvánica. Existe infinidad de formas como podemos apreciar. Entonces vemos aquí en esta fotografía, vemos corrosión por grieta, corrosión por picadura, vemos por la aireación diferencial, vemos también por picadura, vemos la que se llama por galvánica, porque existen dos metales, una altura de ánodo y otro de cátodo. Perdón. Vemos la uniforme y vemos la intergranular. Ok. Entonces vemos que existe diferentes tipos de corrosión, ¿no? Y vemos que la corrosión ocurre en presencia de soluciones acuosas o electrolitos, y la principal causa de degradación de los metales, dependiendo de su apariencia y mecanismo. Los tipos de corrosión más frecuentes se pueden clasificar de la siguiente manera. Vemos uniforme, intergranular, galvánica, pitting, hidrógeno, corrosión por esfuerzo, fatiga, inducido. Y vemos por gravitación, ¿no? Vemos los diferentes tipos de corrosión que existe actualmente. Vemos que existe una corrosión uniforme que ya lo hemos venido viendo, que se da en toda la superficie corroída, ¿no? Y a veces vemos en una estructura de hierro que existe diferentes tonalidades, como podemos ver aquí. Entonces, estas distintas tonalidades que se están formando son los diferentes tipos de capas de óxido de hierro que se forman, ¿no? También vemos la galvánica, que es cuando dos metales, uno actúa de ánodo, otro actúa de cátodo, uno se oxida y uno no. Entonces vemos aquí estas conexiones, ¿no? Tenemos dos materiales distintos, se conecta, entonces uno va a funcionar de ánodo y otro de cátodo. Este tipo de materiales. Tenemos lo que sería también la corrosión por hidrógeno, que es cuando la molécula de hidrógeno va entrando y va agrietando la superficie, ¿no?
colocando como una ampolla, ¿no? Tenemos lo que sería la intergranular, que se presenta en los bordes del grano, la corrosión, y lo que puede ocasionar grave daño al material también. Este tipo de corrosión que existe, ¿no? Puede ocasionar daño. Tenemos la corrosión por cavidades, que a veces ocurre dentro de las cavidades de una superficie también. Ya vimos la corrosión por desaleación, y vemos que a veces la persona se aleja porque dice que puede ser muy peligroso, ¿no? Tenemos la famosa corrosión por picadura, que ya vemos que es puntual, uno ve puntual, y puede ser que dentro se esté expandiendo fuerte, ¿no? La corrosión. Entonces vean viendo lo que sería la picadura, distintas formas de la picadura, y tenemos ahora lo que sería la parte de erosión, cavitación y fricción, ¿no? Como podemos ver ahí. La parte esta de los metales, ¿no? Como podemos ver aquí en esta parte. Ok, parte esta de los metales. Tenemos otro tipo que se llama la corrosión bacteriológica. Tenemos la corrosión por fisura o clay. Tenemos también lo que sería la corrosión por erosión. Y los factores que influyen en la corrosión tenemos metal, pieza y medio ambiente, ¿no? Tenemos medio ambiente, incorporación de sustancias químicas y metal. Como podemos ver ahí. Tenemos también al factores de corrosión Pili y Benwell establecieron en 1923, factores de la corrosión, y podemos establecer también este espesor que se va formando ahí de la corrosión, ¿no? Como podemos ver ahí. Esto pasó. Ok, ahora vamos a ver alguna parte de ejercicio, ¿no? De esta parte, ¿no? Ok, entonces vean que lo que vimos fue un repaso de lo que hemos ya visto de los tipos de corrosiones, la forma, cómo se dan, por qué se dan estos tipos de corrosiones, ¿no? Entonces, determine el tiempo de vida útil de un tanque de acero a carbono con las siguientes dimensiones: 25 milímetros de espesor, 2 metros de largo y 3 metros de altura, el cual contiene agua cruda hasta un nivel de 2 metros y muestra una pérdida de masa debido a la corrosión de 300 gramos después de 6 semanas, ¿no? Su vida útil ha terminado cuando se consume el del peso. Considere que una corrosión uniforme de la superficie. Entonces, tenemos peso atómico del hierro es 56, aquí voy a poner 55,85. La densidad de hierro es 7,83 gramos por centímetro cúbico. Tenemos la fuerza que es 96.500. Y tenemos también lo que sería el cilindro, ¿no? Tenemos entonces el área que es 10 microamperes. Entonces, vean, tenemos entonces, me dice que en 6 semanas. Entonces, nosotros no sabemos que 6 semanas tenemos, en una semana tenemos 7 días, ¿no? En un día tenemos 24 horas y en una hora hay 3.600 segundos. Vean que si hacemos todos estos cálculos, semana, día con día, hora con hora, y entonces me queda segundo por semana y me da 3,63 por llegar a 6 segundos. Aplicamos la fórmula de intensidad del área, que es W por N, F por T por A, y a 204, que es lo que pesa en gramos, por 2 por N, que es los 96.500. Entonces hacemos todo esto aquí y hacemos los cálculos respectivos aquí, ¿no? Ok, entonces vemos que
Si tenemos un tanque de 1 ampere, esto es igual que yo coloque diada menos 6 microampere. Entonces 0,28 por diada 26 nos da que esto es igual a 28.400 amperes. Entonces vemos ahí la diferencia, ¿no?, que está ocurriendo ahí. Entonces vean que me dice que 200 más 2.5. Entonces esta es la altura con que se moja. Y podemos calcular todo eso que estamos ahí haciendo, ¿no? Entonces vean que se calcula área de hierro, área de la exposición, y tenemos entonces también este R que está ahí. Como podemos ver ahí entonces. Ok. Estoy esperando en la sala, estoy viendo, pero no hay nadie. Ok, entonces estamos en la parte de los espesores, ¿no? Entonces debemos estar pendientes ahí en esta parte de espesor. Y el tiempo vida útil de la materia. Ok, entonces vemos aquí, tenemos el área de hierro, sería 70 centímetros por 194, ¿no? Como vemos, el área de esto, lo calculamos, el área de posición sería 54.000 más 176. Área sería entonces esto, ¿no? Vamos aquí entonces. Entonces, si pasamos al tercer, tenemos entonces otro ejercicio. Dice que un tanque de acero bajo en carbono de 80 centímetros de alto tiene 25 por 25 centímetros cúbicos de base y se llena de agua helada hasta un nivel de 50 centímetros, ¿no? Que por encima de 256 gramos en un periodo de 5 semanas. Y nos pide calcular la intensidad de corriente y la densidad de corriente. Se vea que colocamos la fórmula W igual a WN más F. Igual. Entonces vemos ahí cómo se calcula entonces la intensidad de esto, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio donde debemos de hacer. Prácticamente está relacionado con lo que vimos anteriormente, ¿no? Ok, entonces tenemos un proceso de electroposición de cobre, utiliza 15 amperes de corriente. Y tenemos entonces, calculamos los valores y le damos los valores ahí. Vean que calculamos, despejamos el tiempo y él nos da el valor de cuánto tiempo sería. Igual aquí con la semana que nos da, ¿no? Entonces debemos estar practicando estos tipos de ejercicios aquí, ¿no? Vean que el área que hemos va a ser pi r más el otro pi por r. Y luego calculamos la intensidad de ahí de eso, ¿no? Igual aquí tenemos otro ejercicio de la pared de un tanque de acero, contiene agua helada, se está corroyendo y la velocidad de corrosión es 54.7 metros. Y tenemos entonces que es 54 miligramos, ¿no? En cuanto a la corrosión. Y tenemos en cuanto sería la densidad del producto. Entonces con eso podemos calcular el espesor que se está dando y aprovechar para tener las cosas. Después podemos hacer una extrapolación para ver los resultados, que será para mañana en clase, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna cuestión? Ya saben que ya estamos en la semana 9, vemos que hacia semana 10 y en la 11 hacemos nuestra última evaluación, ¿no? Entonces, tienen que estar pendientes de eso. Pues muchas gracias por participar.